Hola, en nuestro segundo tutorial vamos a ver cómo podemos hacer transformaciones en una base de datos ya creada en el SPSS, es decir, cómo podemos adaptar nuestra base de datos a las necesidades que tengamos si pretendemos hacer algunas modificaciones en las variables que ya han sido creadas previamente o queremos crear alguna nueva variable por algún interés de alguna transformación o algún tipo de procedimiento estadístico que queremos realizar. Primeramente vamos a ver, por ejemplo, vamos a suponer que queremos nuestra variable edu, que estaba dividida, recordemos, en 5 niveles, es decir, tenía 5 valores, 1, 2, 3, 4 y 5, donde el valor 1 refería a estudios secundarios, el valor 2 preuniversitario, el valor 3 estudios universitarios iniciados, el valor 4 universitario, el valor 5 título de posgrado. Es decir, supongamos que nosotros queremos entonces dejar esto solamente en 3 niveles, es decir, seleccionar las personas que tienen estudios secundarios, las que tienen preuniversitarios, las que tienen el nivel universitario. Entonces, todas estas transformaciones las vamos a hacer a partir de esta opción de la barra del menú, que es la opción transformar. Aquí existen dos opciones que se utilizan mucho, es decir, la recodificación, si queremos hacer algún tipo de recodificación en la misma variable, o si queremos hacer algún tipo de recodificación, pero que esa recodificación se quede reflejada en otra variable. Vamos en este caso a modificar la propia variable que tenemos creada, es decir, yo voy a decirle que voy a recodificar en la misma variable y aquí me salen todas las etiquetas de las variables que tengo definidas. Si les es difícil tratar de identificar la variable que quieren utilizar de esta manera, pueden dar el clic derecho y decirle que lo que le muestre sea el nombre de las variables. Fíjense que aquí tenemos ahora el nombre de esas variables. Como la variable edu es la que yo quiero modificar, bueno, la voy a pasar acá para la parte donde van a estar las variables que vamos a modificar. Y aquí, si se fijan, tenemos los valores antiguos y nuevos, es decir, aquí vamos a definirle cuáles son los valores que vamos a modificar. Como son numéricos, todo tenemos que cambiarlo en valores numéricos. Es decir, yo le voy a decir valores antiguos y valores nuevos. Eso quiere decir que el valor 1 se va a mantener como valor 1. Eso realmente no tendría que hacerlo, solamente voy a modificar. Por lo tanto, esto, aunque yo lo pudiera agregar aquí, pero no tiene mucho sentido que yo cambie el 1 por el 1, sino simplemente voy a modificar los valores que van a ser modificables. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a modificar? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es los valores desde el 3 hasta el 5 lo vamos a modificar por el valor 3, que sería el valor preuniversitario. Y vamos a añadir esta transformación. Aquí, como se fijan, yo pudiera cambiar un valor determinado por un nuevo valor, puedo indicar los valores perdidos por el sistema, también darle un nuevo valor, un rango de valores que fue el que acabamos de utilizar y algún rango con ciertos límites, es decir, limitado por un orden superior o inferior. Entonces aquí yo le puedo dar continuar. En esta opción que tenemos acá, pudiera yo haber hecho esta transformación solamente para aquellos valores que cumplen cierta condición. Y por lo tanto, las transformaciones se harían solamente en esos valores que cumplen la condición que yo haya prefijado aquí. Fíjense que si yo le doy así, esto me permite incluir todos los casos o incluir solamente casos que satisfagan cierta condición. Vamos a cancelar por acá y vamos a darle la opción de aceptar. Y vean que se abre la ventana de resultados, que es una nueva ventana donde se van a reflejar todos los resultados que realiza el SPSS, lo que aquí solamente me indica que hizo una recodificación donde se le dio valor 3 a todo lo que tiene que ver desde el 3 hasta el 5. Si nosotros regresamos a nuestra variable, verán que aquí ahora tenemos en vista de variables, fíjense que han sido modificados los valores. Veamos acá que ahora, si le damos en ver etiquetas de valor, solamente tenemos 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Que si se fijan, cuando nosotros ahora mostramos los valores, ahora nos aparece solamente secundario, preuniversitario y estudios universitarios iniciados. Entonces tenemos que venir a nuestra vista de variables y vamos a cambiar precisamente esa codificación. Es decir, ahora ya este valor 3 va a quedar eliminado, este valor 5 va a quedar eliminado y ahora acá lo que vamos a tener que es que el valor 3 va a ser el valor que va a representar estudios universitarios. Le damos a aceptar y ahora tenemos ya nuestra variable definida solamente en todos los escenarios o las tres variantes
que 3 niveles que va a tener esa variable. Es decir, esa sería la opción de transformación y recodificación en la misma variable. De la misma manera podemos hacer recodificaciones, pero en distintas variables. Vamos a suponer que ahora yo voy a crear una nueva variable donde voy a catalogar los ingresos, en dependencia de esos ingresos, en valores bajos, medios o altos. Bueno, yo voy entonces a hacer una transformación, voy a venir aquí a recodificar en distintas variables y me dice cuál va a ser la variable de entrada, es decir, la variable con la cual yo voy a hacer la modificación. Voy a hacer lo mismo acá para que me pongan los nombres de las variables y voy a utilizar la variable ingreso. Esa variable ingreso es la que yo voy a utilizar como fuente para hacer esa recodificación. La variable de salida, vamos a crear una nueva variable, entonces yo le voy a poner ingreso ordinal, de ordinal. Y vamos a decir que aquí es los valores de ingreso de los trabajadores de forma ordinal. Vamos a cambiar acá y ya sabemos que de ingreso vamos a generar una nueva variable que es ingreso. Aquí me dice cuáles serían los valores antiguos y los nuevos valores. Bueno, acá realmente los ingresos van desde 60.000 a 446.000 y existe un código que tiene la empresa donde ella valora que aquellas personas que están entre 60.000 y 100.000 al año tienen ingresos bajos. Por lo tanto, yo voy a poner acá 60.000 hasta 100.000 y eso van a representar los ingresos bajos, que le voy a dar entonces valor 1. Aquellas personas que tengan un ingreso desde 101 hasta 200, le vamos a poner valor 2, que va a representar un ingreso medio, y aquellas personas que tengan entonces un ingreso a partir de 201.000 hasta 450, le vamos a poner un valor 3, que va a representar entonces un ingreso alto. Vamos a darle continuar y entonces, como no le vamos a poner condición, es decir, vamos a trabajar con todos los valores, le damos simplemente aceptar y ahora hemos creado una nueva variable. Nueva variable que cuando nosotros la representamos acá, fíjense que se ha creado una nueva variable ingreso con los valores solamente 1, 2 y 3. Esa variable entonces la vamos a adecuar, vamos a quitarle los lugares decimales, vamos a decir acá que va a ser una variable ordinal y vamos a ponerle la etiqueta a sus valores, es decir, el valor 1 va a ser un ingreso bajo, el valor 2 va a representar un ingreso medio y el valor 3 va a representar un ingreso alto. Y de esta manera tenemos entonces ya definida nuestra variable. Podemos ver que si venimos aquí a la vista de datos, ya tenemos entonces clasificada esa variable con ingreso medio, bajo o alto en dependencia de los valores que se tengan. Ahora, otro tipo de transformación que podemos hacer. Vamos a suponer que queremos crear diferentes tipos de clases para las variables. Esas clases, para representarlas en su tabla de distribución de frecuencia o en sus gráficos, lo queremos hacer, como les decía, a través de intervalos de clases. Esos intervalos de clases tenemos varias opciones para crearlos. Una es de la misma manera que lo estamos haciendo o que lo hicimos anteriormente. Es decir, yo puedo crear aquí en transformar, es decir, recodificar en distintas variables y, por ejemplo, yo voy a hacer una modificación, voy a quitar lo que habíamos hecho anteriormente, voy a decir que voy a modificar la variable edad y voy a crear una nueva variable que es edad A, es decir, edad agrupada. Esa edad la vamos a modificar y vamos a hacer diferentes intervalos. Si yo voy a hacer un intervalo de 20 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50 y de 51 a 60. Por lo tanto, le voy a decir en los valores antiguos, vamos a eliminar todos estos valores que representan de la variable anterior que hicimos. Le voy a decir aquí que de 20 hasta 30 me cree un nuevo valor que va a ser el valor 1 y ese va a ser mi primer intervalo. Le voy a decir que de 31 a 40 voy a crear una segunda valor de variable que va a ser 2. De 41 a 50 voy a crear un nuevo valor que va a ser 3 y de 51 a 60, que me abarca todos los posibles valores, primeramente o previamente yo sabía de dónde a dónde van los intervalos, voy a poner valor 4.
Le voy a dar continuar y igualmente que hicimos en la variable anterior, me va a crear una nueva variable ordinal que me va a reflejar precisamente la edad agrupada. Voy a venir aquí a vista de variables, le voy a decir que esa variable va a ser una variable ordinal, voy a eliminar los lugares decimales, esa edad agrupada y voy a ponerle los intervalos. Es decir, voy a decir aquí que el valor 1 va a representar aquella variable que da entre 20 y 30, el valor 2 va a ser para aquellos valores que van a estar entre 31 y 40, voy a decir que el valor 3 va a ser aquel que está entre 41 y 50 y le digo que el valor 4 me va a representar a mí desde 51 a 60. Esta es una variante, puedo hacerlo incluyendo y excluyendo o representando los intervalos de otra manera, como se quiera hacer. Le doy a aceptar y fíjense que ya tengo nuevamente creada una nueva variable edad agrupada con esos intervalos. Esto lo hice de una manera manual, pero vamos a suponer que yo quiero hacer esto de una manera un poquito más automática. Entonces podemos venir aquí a la opción de transformar y decir que vamos a hacer una agrupación visual. Vamos a hacerle también intervalos, por ejemplo, a la variable deudas. Voy a marcar clic derecho para que se vean los nombres de la variable y voy a crear la variable deuda. Esa variable va hasta una deuda de 34 valores, 34.000 aproximadamente, y entonces si se fijan, aquí me dice que el valor mínimo es 0 y que el valor máximo es 35. Entonces vamos a hacer aquí diferentes intervalos. Voy a crear una nueva variable, aquí me pregunta cuál sería el nombre de la nueva variable, vamos a ponerle deuda agrupada, parecido a lo que hicimos en el caso de la edad, y vamos a definir estos intervalos. Aquí, como punto final, me permite decidir qué tipo de intervalo voy a hacer. Es decir, si el límite superior va a incluir el valor del límite superior o va a ser excluido. Aquí ustedes lo pueden decidir y me pide crear los puntos de corte. Es decir, los puntos de corte son los diferentes puntos que me van a ir dividiendo los intervalos de clase. Me dice que tengo que, si quiero utilizar la opción de intervalo con iguales amplitudes, bueno, voy a venir a esta opción, sino hacerlo a través de percentiles, etc. Y me dice que debo llenar al menos dos, disculpen, de las tres opciones que tenemos acá. Es decir, una vez que tengamos dos llenas, ya la tercera queda delimitada. Por ejemplo, yo voy a hacer el primer punto de corte, como la deuda va desde 0 a 35, yo voy a hacer el primer punto de corte en 5. Y le voy a decir que la anchura va a ser de 5. Por lo tanto, si se fijan, cuando ya yo marqué acá, automáticamente me puso que voy a tener 6 intervalos. Cuando le doy entonces a aplicar, miren aquí ya fueron los intervalos automáticamente hechos con los 6 elementos que, bueno, me generarían en este caso 7 intervalos. Aquí ahora yo le puedo decir automáticamente que me cree las etiquetas. Miren cómo se crearon ahora las etiquetas automáticamente. Y cuando le doy a aceptar, me va a crear entonces, me dice que las especificaciones de agrupación van a crear una nueva variable. Le doy la opción de aceptar y ya entonces tengo también creada una nueva variable con sus diferentes intervalos. Miren aquí los diferentes intervalos que se fueron definiendo automáticamente y después yo los puedo representar, lo haremos posteriormente. Ya puedo venir aquí, decirle archivo y decirle guardar como, y voy a guardar ya no como trabajadores de la empresa original, sino como trabajadora de la empresa, y esta fue una base de datos modificada. Si la quieren sobreescribir, bueno, lo pueden hacer también y le doy la opción de guardar. Ya tengo mi base de datos con mis modificaciones, es decir, fíjense que a las variables originales le he agregado 3 nuevas variables que me definen mejor algunos procedimientos que deseo hacer y además el nivel educacional que también fue modificado. Espero que les sirva estas ideas para poder modificar variables y ya en el próximo tutorial entonces veremos cómo podemos realizar entonces ya o comenzar a hacer algunos de los procedimientos estadísticos que hemos ido estudiando.